He will also fly to Kyiv to consult with President Zelensky and Ukraine's leaders and to Germany for consultations. But where things stand right now, President Putin has created this crisis by amassing 100,000 Russian troops along Ukraine's borders. This includes moving Russian forces into Belarus recently for joint exercises and conducting additional exercises on Ukraine's eastern border. So let's be clear. Our view is this is an extremely dangerous situation. We're now at a stage where Russia could at any point launch an attack in Ukraine. And what Secretary Blinken is going to go do is highlight very clearly there is a diplomatic path forward. It is the choice of President Putin and the Russians to make. La tensión y los temores de una nueva guerra en Ucrania está marcando el inicio de este año 2022. Desde finales del año pasado, se viene especulando con una posible invasión rusa del este de Ucrania y un posible conflicto que sea nefasto para toda Europa. Bienvenidos al episodio 17 de Difunde Podcast. Soy Guillermo Espina y nos reencontramos para analizar lo que está ocurriendo en Ucrania. Para comprender las dinámicas que nos han llevado a esta tensa situación, iba a ser un recorrido muy breve pero sustancioso para entender la compleja relación de Rusia con los antiguos países soviéticos y las tensiones que hay en el sistema internacional, donde vamos a hablar nuevamente de este retorno a luchas de las potencias y un poco de la teoría de las relaciones internacionales para comprender lo que está ocurriendo. Así comenzamos este episodio. I've been absolutely clear with President Putin. He has no misunderstanding. If any assembled Russian units move across the Ukrainian border, that is an invasion. But it will be met with severe and coordinated economic response that I've discussed in detail with our allies, as well as laid out very clearly for President Putin. But there is no doubt, let there be no doubt at all, that if Putin makes this choice, Russia will pay a heavy price. It's also not the only scenario we need to be prepared for. Russia has a long history of using measures other than overt military action to carry out aggression. And paramilitary tactics, so-called gray zone attacks. Y bueno, un punto inicial para entender qué es lo que está ocurriendo es ver cuál es la situación actual que ocurre en la frontera ruso-ucraniana. Desde finales del año pasado hemos encontrado que Rusia ha estado movilizando diferentes tipos de fuerzas hacia la frontera con Ucrania. ¿Dónde es la parte tal vez más interesante y que quiero resaltarles? Más allá de que haya un grupo de soldados en la frontera o incluso tanques de guerra, también hay todo un movimiento de tropas de la logística que está detrás de un esfuerzo de guerra. Y hablo, por ejemplo, de médicos, de preparar ingenieros y demás para un esfuerzo de guerra que puede ser a larga escala. Esto indica que la tónica belicista de Rusia o la posible intención de Rusia de invadir Ucrania es una amenaza real. Es decir, hay una preparación para la guerra y para poder ocupar un territorio posiblemente considerando bajas o heridos y demás. Y esto es una parte que los servicios de inteligencia de Occidente, de Europa, de Estados Unidos, pues ven con mucha preocupación. Por otro lado, la reacción de Occidente y en particular de alianza militar que se llama la OTAN, que es el Tratado del Atlántico Norte, que ofrece como una seguridad colectiva a todos los países que pertenecen a ese tratado, a los países en general de la Alianza Europea con Estados Unidos para tener una seguridad colectiva, están reaccionando. Tanto países miembros como no miembros ante esta amenaza que van a venir a suponer los rusos. Y han empezado a movilizar a lo largo de esta semana barcos, equipos militares, desplegar ayuda de armamento para los ucranianos y todas las ayudas necesarias también para un esfuerzo de guerra colectivo en contra de Rusia. Por ejemplo, Estados Unidos ha anunciado que va a preparar cerca de 8,000 soldados en caso que tenga que llegar a combatir a las tropas rusas. Por otro lado, incluso países como España o Italia han movilizado barcos a la zona del Mar Báltico, a la zona del Mar Caspio. Entonces, hay todo un esfuerzo de guerra desde los países europeos. Tal vez uno de los más inquietos que no son miembros de esta organización militar son los países escandinavos que se han definido en cierto modo como neutrales, aunque hacen ejercicios militares en compañía de la OTAN. Han empezado como a movilizar sus tropas porque pues, son países como Finlandia, que están muy cerca de la frontera rusa y que siempre han tenido una historia muy compleja con Rusia.
se encuentran preocupados de que obviamente este comportamiento Rusia pueda llegar a aprovecharlo para otras intenciones o otras incursiones militares. Esto fue un anuncio que hizo el general Jens Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, y que habla de ese esfuerzo de guerra colectivo que puede darse. Entonces hay un lenguaje belicista, una retórica violenta, donde a mí me parece muy interesante es que ninguna de las partes quiere el conflicto, ninguna de las partes está hablando de que se vaya a dar. Sin embargo, la situación es tan tensa que tal vez un disparo pueda hacer que todo esto se desate. Y esto es un poco el peligro de esta situación tan tensa que nos encontramos en este momento. Mientras esto ocurre, digamos, hay una preparación para la guerra y para un conflicto de lado y lado. Se están dando unas reuniones diplomáticas porque, digamos, la negociación diplomática siempre está ahí como presente, como un mecanismo para evitar la guerra, ¿sí? Como para ver otra solución de los intereses políticos a través de la negociación o a través de la presión y también de la guerra. La guerra es una herramienta política. Entonces, antes de llegar a ese último recurso que puede ser la guerra, pues vamos a tratar de dialogar y ver cómo se pueden llegar a ciertos acuerdos. Y esta semana recientemente se dieron las reuniones entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, del jefe diplomático de Rusia, Sergei Lavrov, y tenían esas reuniones en Ginebra a ver qué es lo que está buscando Rusia con esta amenaza, cómo pueden entenderse, cómo pueden llegar a negociar. También se están dando reuniones con el gobierno ucraniano de decirle, los vamos a acompañar, los vamos a respaldar en caso de que se dé un conflicto. Y aquí algo interesante porque no existe una obligación exacta de los países de la OTAN, que hacen parte de la OTAN, de defender Ucrania. Y eso es un punto muy importante, porque nadie quiere en la opinión pública, sobre todo estadounidense y tal vez europea, meterse en una guerra donde no están obligados. Sin embargo, también deben actuar y eso es un poco lo que están balanceando estos intereses. La Unión Europea, por otro lado, tiene una visión, no es unificada, porque digamos la relación de los países europeos con Rusia es muy variada y no hay como algo consolidado. Por ejemplo, países como Alemania tienen una relación más pragmática con Rusia, también la tienen con China y existen diferencias con los Estados Unidos. Ahí el papel de Inglaterra puede ser muy importante como un país europeo, alineado muchas veces con la política norteamericana, pero también que puede ser una parte negociadora con los intereses que pueda tener Francia o Alemania como los principales países europeos. Este es más o menos el momento en que nos encontramos, donde las negociaciones parecen no prosperar, no llevan a nada. No es claro qué podemos ceder o qué se puede ceder ante Rusia, cuáles son los reales intereses de Rusia en Ucrania y si hay un conflicto o no, aunque verbalmente todo el mundo dice no va a haber un conflicto, casi que las armas se están apuntando uno contra otro. Pero tal vez un punto muy interesante para comprender por qué Ucrania, o sea, por qué ocurre esta situación en Ucrania y en los países que rodean la frontera rusa. Si nosotros miramos el mapa en los últimos años, esas guerras interestatales, por llamarlo así, siempre han estado en situaciones alrededor de la antigua Unión Soviética y los antiguos países que hacían parte de la Unión Soviética, donde Rusia ha tratado de ejercer esa influencia que tiene sobre la zona. Y hablamos aquí de un concepto de las relaciones internacionales que tiene que ver con las zonas de influencia. Recordemos que durante el periodo de la Guerra Fría, cuando existían los Estados Unidos, cuando existía la Unión Soviética, en esa disputa por el orden mundial, pues se establecían ciertas zonas de influencia donde ningún otro país tenía injerencia en esa zona o trataba de reconocerse ese mutuo respeto. Lo que sabemos es que Rusia, como país, digamos, dominante de la región, pues sabe y reconoce que tiene unas zonas de influencia donde no quieren que se intrometan en sus asuntos internos por parte de Occidente. Y así encontramos, por ejemplo, sus intervenciones en la guerra en Azerbaiyán recientemente. Encontramos su intervención en Georgia, encontramos su intervención en Bielorrusia, donde hubieron protestas y Rusia estuvo acompañando al presidente Lukashenko, y ahora en Ucrania. Y Ucrania
más que de todos los países de la influencia rusa, es tal vez parte de la historia rusa. Hay un punto donde se mezclan estas dos historias, y es que el pueblo ruso, lo que nosotros llamamos el pueblo de Rus como un pueblo eslavo, tiene sus orígenes en Kiev, la capital de Ucrania. De allí vienen todos los rusos, es decir, Moscú no fue el centro étnico de Rusia. Exactamente, el pueblo de Rus, esos eslavos, vienen de Kiev, vienen de la zona de Ucrania, y tiene una historia de pasado muy clara con esa Rusia blanca, con la Rusia de esas historias de noches blancas, con la Rusia de Nikolai Gogol, que escribe un libro maravilloso que se llama Almas Muertas y que nos cuenta un poco del sistema feudal que había en la antigua Rusia zarista. Entonces hay un antecedente histórico que mezcla y que hace a Rusia y a Ucrania compartir un origen. Y eso va a ser una parte muy interesante. De hecho, en algunos momentos de la historia rusa recientemente, cuando se conmemoraban estas uniones, se ha hablado de la conversión a la iglesia ortodoxa, de los príncipes en Kiev, de cómo eso dio origen a la Rusia actual y cómo de ahí salieron los zares y demás. Ese es un primer punto para comenzar. Pero también en diferentes momentos de la historia rusa, Ucrania ha estado presente. Un ejemplo de ellos es la guerra de Crimea en 1855, y no hablo de la guerra de Crimea en 2014, porque la península de Crimea ha sido considerada, digamos, la zona de vacaciones de los rusos por excelencia, digamos, la zona de veraneo, pero tiene también un punto importante en la historia, y es que la derrota de Rusia, por ejemplo, en 1855, que lo derrotaron los ingleses y los otomanos, en el Imperio Otomano que existía en ese momento, fue un punto de cambio para Rusia. A partir de ahí, Rusia reconoció que necesitaba modernizarse, que necesitaba industrializarse, y eso ocurrió en Crimea. Es decir, es un punto de quiebre de la historia rusa, donde Rusia deja el feudalismo y trata de llegar a un capitalismo dirigido por el zar y demás, y crear las masas proletarias que después van a llevar a la revolución rusa más adelante. Entonces, este punto de la historia y los periodos de la historia rusa está muy marcada con lo que va a hacer Ucrania. Veamos otro ejemplo. En 1922 se forma la Unión Soviética. La Unión Soviética se forma a partir de la unión de 5 repúblicas socialistas soviéticas. Una de ellas era Ucrania. Es decir, Ucrania es parte de esos estados formadores que van a dar origen a la Unión Soviética. Y así como Ucrania hizo parte de la Unión Soviética y de ese origen, también fue muy importante en ese trauma soviético cuando se acaba la Unión Soviética en 1990. Y esa definición de cómo fue que se perdió Ucrania, que cómo fue que se disolvió la Unión Soviética, también esa parte de ese trauma que tienen los rusos, de esa añoranza de la identidad que comparten con los ucranianos, porque aquí vemos algo muy interesante, y es que si bien comparten un origen común, Ucrania no es Rusia, pero para los rusos sí, Ucrania es muy importante y debe y debería en cierto modo ser rusa. Entonces, cuando se acaba la Unión Soviética, hay cierto guayabo por la independencia de Ucrania, y eso se expresa tal vez en uno de los libros maravillosos de un ensayista ruso que es de apellido Solzhenitsyn, que escribe un libro que se llama Bajo los escombros. En realidad es un ensayo y habla de esa identidad rusa, de cómo se perdió, de la tragedia que están viviendo los rusos por allá en los años 90. Y si ustedes miran la década de 1990, es como ese reacomodo de esa Rusia, de volver a buscar su identidad, de quiénes somos nosotros, que ahora ya no somos la Unión Soviética. Y siempre hubo esos intereses, por ejemplo, de volver a recuperar Crimea. Hubo un momento muy tenso por allá por el año 1993, 1994, donde Rusia quería recuperar la península de Crimea, donde es una parte importante de su historia. Su lugar de veraneo, ya lo he dicho, fue un lugar y un momento de cambio en su historia. Y Ucrania se había quedado con todo el arsenal soviético de armas nucleares cuando se deshace, digamos, las relaciones. Ucrania era la segunda república soviética más importante después de la Federación Rusa, o de ese momento Rusia, la República Soviética Rusa, y era
fundamental en la producción económica de esa Unión Soviética y también en el armamento militar. Entonces, en cierto modo, en ese día se respetó la integridad nacional ucraniana y se les dijo, ok, quédense con la península de Crimea, pero nos tienen que devolver las armas nucleares que ustedes tienen. Y eso fue parte de esa negociación, de esas relaciones tensas que siempre habían tenido. Y habían grandes influencias en la política ucraniana por parte de Rusia, porque Ucrania tiene esa sociedad mixta, esa sociedad de influencia rusa, de habla rusa, pero también existe hacia el occidente de Ucrania un orgullo nacional ucraniano. Es decir, somos ucranianos, no somos rusos. Mientras hay otra parte del país que vamos a hablar hacia las zonas de Donbass, hacia la zona de Lugansk, hacia la zona de Crimea, que se identifican como rusos y que son hablantes del ruso. Y que incluso sienten que el gobierno ruso, que el país de Rusia, debe defender esa identidad rusa que ellos tienen. Y son ellos los que en este momento, desde 2014, están buscando crear una república independiente que se separe de Ucrania y se una a Rusia. Y eso ha sido una parte del desafío de las relaciones internacionales, porque piensen, muchachos y gente, no es común que en el actual sistema internacional los países desintegren las fronteras que ya están establecidas, ¿sí? Hay como cierto consenso internacional de que más o menos los países como son. Eso puede ser un poco problemático porque nos dice que no se transforman las cosas, pero ahí está. Esa influencia rusa en la política siempre estuvo presente. Digamos, los líderes ucranianos, de cierto modo, tenían cierta tendencia prorrusa. Y, por ejemplo, en el año 2004, que se dio la llamada Revolución de los Colores, que encontramos revoluciones en diferentes zonas de influencia rusa, en parte de Medio Oriente y demás, y que las identificamos con colores, digamos como símbolos que se dieron ahí, fue la Revolución Naranja que se dio en Ucrania. Y en ese momento ocurrió un fraude electoral donde, digamos, el candidato prorruso tuvo o reclamó de que había ganado las elecciones y se tomaba el poder y demás, y eso generó toda una protesta masiva donde finalmente se celebraron otras nuevas elecciones donde ganó un candidato de una visión mucho más ucraniana y sobre todo mucho más europeísta. Y esto fue parte de esa revolución naranja, de ese tipo de protestas, y en cierto modo pasó así. Pero acá hay algo interesante. La política volvió a trasladarse desde la influencia rusa hacia una política más proeuropea y más nacionalista ucraniana. Ahí vamos a hacer un salto 10 años más adelante. Estamos hablando del año 2004 y la Revolución Naranja. Y nos vamos para el año 2012. La política ucraniana había empezado a acercarse a ese proyecto que era la Unión Europea, a establecer acuerdos comerciales, pero Rusia sabía que no puede perder a Ucrania, que, digamos, las negociaciones que les ofrecen en temas de gas y sobre todo energía, que es una parte muy importante que ofrece Rusia, y que Ucrania es esa transición entre Rusia y Europa, porque en cierto modo el problema de Ucrania es que se encuentra en esta zona limítrofe entre esa cultura europea y la cultura rusa, y es como el que rellena ese espacio, y por eso es un país que puede estar dividido. Para el año 2012 se dieron unas protestas que son conocidas como Euromaidan. Maidan es el nombre que se le da a la Plaza de la Independencia en Kiev. Y allá se dieron protestas contra el presidente Víktor Yanukovych por unos acuerdos que hizo con Rusia, en cierto modo dejando de lado la posibilidad de que perteneciera a la Unión Europea. Y esto generó, digamos, la imposibilidad de que Ucrania ya no sea parte de la Unión Europea debido a los acuerdos que firmó con Rusia de negociación y acuerdos comerciales y demás. Pues ya era inevitable o hacía casi imposible de que fuera parte de la Unión Europea por los términos de los acuerdos que hay para ser miembro de la Unión Europea. Esto va a generar una ola de protestas en el año 2012, 2013, se van a extender hasta 2014, ya cuando haya una guerra y una ocupación, porque esas protestas llevan a que ese presidente prorruso que se llamaba Víktor Yanukovych, pues salga del poder y se dé todo el proceso de la guerra que nosotros vimos en el año 2014, que termina con la creación de ejércitos separatistas en el oriente de Ucrania y posteriormente la ocupación de Crimea por parte de los rusos y la anexión, porque aparte de eso es la anexión al territorio ruso. Esta es un poco y muy resumidamente la historia de qué es Ucrania para Rusia, qué significa dentro de su historia
y por qué creen que es algo importante, y esa relación y ese tire y afloje que ocurre entre esa identidad o esa visión ucraniana como europea con la visión de Ucrania como parte de Rusia. Y esto vamos a explicar es porque esencialmente ese vínculo histórico que hay entre Rusia y Ucrania ha sido fundamental para la historia rusa, para la identidad rusa y para darse cuenta que este es mi vecindario y esta es mi zona de influencia y no quiero que se metan aquí los europeos o los norteamericanos o Occidente porque en cierto modo aquí Rusia manda. Stand united in our aim to deter Russia from any further aggressive actions. We call on Russia to be transparent, de-escalate and reduce tensions. Any future Russian aggression against Ukraine would come at a high price and have serious political and economic consequences for Russia. The appeal follows growing concern over Russian troops seen massing near the El segundo Ukraine punto que tenemos border que in analizar early es November. esa relación entre Rusia y la OTAN, esta organización militar que es el Tratado del Atlántico Norte, que yo ya les decía es un acuerdo de seguridad colectiva, que tiene que ver es la presencia de la OTAN cerca de la frontera rusa. ¿Y qué significa eso para los rusos? Ese es el segundo aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces veamos que el primero tiene que ver con el tema de zonas de influencia geopolítica, donde vamos a aceptar, por ejemplo, que los rusos influyen en una parte del mundo, que los chinos influyen en otra parte del mundo. Esto tiene que ver con otro debate que ocurre en Taiwán y que los gringos no deben meterse en Taiwán y que Estados Unidos tiene allá su vecindario con América Latina y que no tiene nada que meterse nadie ahí y que cada uno se respeta esas zonas de influencia. Eso se había acabado después de el fin de la Guerra Fría y aparentemente era un mundo unipolar donde mandaba Estados Unidos y demás y ejercía influencia alrededor del mundo. Ahora vemos que se está retornando esa política de potencias, pero detrás de eso tiene que ver es con la seguridad que sienten estas potencias, de digamos cómo se sienten amenazadas cuando se le están metiendo al rancho, principalmente. Recordemos que la OTAN, esta organización del Tratado del Atlántico Norte, nace como un acuerdo militar y de defensa colectiva en contrapeso al llamado Pacto de Varsovia que había creado la Unión Soviética, y en cierto modo quiere decir era que si atacaban a uno de esos países todos se iban a defender. Y estábamos hablando del año 1949 y de la época de la Guerra Fría. Y entonces se entendía que el origen de la OTAN es simplemente hacerle frente a cualquier ataque ruso o a Rusia. Entonces, definamos algo muy claro. Los países de la OTAN tienen una visión negativa de Rusia como un enemigo del que deben defenderse. Pero lo que ha ocurrido en los últimos años, cuando se acaba la Unión Soviética, se decía que entre todos los acuerdos que llevaron al fin de la Guerra Fría fue no se va a expandir más la OTAN y que en cierto modo el presidente de la época, que era Bill Clinton, llegó a acuerdos de que está bien, no vamos a expandir la OTAN, pues ¿para qué? O sea, el objetivo era defendernos de la Unión Soviética, la Unión Soviética no existe. Y en alguna parte de la historia se explicó, bueno, si la OTAN se creó como una alianza militar para defenderse de la Unión Soviética, pues ¿para qué sirve ahora? Y esa fue parte de la pregunta. Y se habló, nuevamente se habló de que la OTAN no, tenemos como otra responsabilidad con la seguridad colectiva, con las nuevas amenazas que ocurren. Entonces, por ejemplo, vamos a intervenir en Libia y vamos a hacer parte de los cambios de regímenes democráticos en el Medio Oriente. Y vamos a hacer ejercicios militares en contra del terrorismo internacional. Sí, porque digamos, la amenaza de guerra entre países como que pasó de ser una emergencia, ahorita era la amenaza del terrorismo internacional, de Al-Qaeda, de ISIS, del Estado Islámico. Eso obviamente implicaba unas nuevas dinámicas de la lucha contra el terrorismo global, de la lucha contra el narcotráfico y las redes de narcotráfico internacional, y digamos que la OTAN se iba en cierto modo a enfocar en ese tipo de problemáticas. Eso llevó a que si ya el objetivo no era acabar con Rusia y demás, pues entonces, ¿qué hacemos con la OTAN? Abrimos como nuevos países para que sean socios, para que se modernicen, pero ¿vamos a defenderlos o no? Algo importante de la OTAN es que tiene unas categorías muy interesantes de qué países pueden ser miembros. Esencialmente los miembros solo pueden ser países europeos, pero tienen, digamos, unos socios estratégicos que van a apoyar la OTAN
en caso que sea necesario, y que Colombia, por ejemplo, es considerado un socio estratégico de la OTAN, Australia también, y eso ha sido como una parte importante de unirnos a esa alianza militar, no necesariamente porque la OTAN vaya a defender a Colombia en caso que sea atacada por algún país, porque en el fondo es eso, o sea, si yo hago parte de la alianza, pues todos mis amigos que me respaldan me van a ayudar a defenderme. Eso es un poco el objetivo de esta alianza militar. La OTAN se preocupa esencialmente por Estados Unidos y Europa. Sin embargo, se ha expandido. Es decir, esa promesa se ha expandido, pero de lo que me parece más interesante quiero resaltarles es que donde más se ha expandido en Europa es en Europa del Este. Los países de la antigua Europa del Este, que en algún momento fueron parte de la Unión Soviética, de la antigua Yugoslavia, del antiguo bloque oriental de Alemania, de República Checa y demás, que hicieron parte de la Unión Soviética en su momento, del bloque ruso, pues ahora son miembros de la OTAN. Y eso ocurrió a partir del año 2000, principalmente. Nosotros vimos desde el año 2004 al 2020 como todos los países de esas antiguas repúblicas yugoslavas, por ejemplo, ¿sí? Estoy hablando de Macedonia, Montenegro, Albania, todos esos tipos de países, Lituania, se unieron ahora a este pacto de la OTAN, ¿sí? Los países que son vecinitos de Rusia, Lituania, Letonia y Estonia, los 3 países bálticos, también se unieron en el año 2004 a la OTAN. Y posiblemente, digamos, a excepción de Serbia, que Serbia es un país que tiene mucha influencia rusa, casi todos los países, porque casi que solo les falta uno, que es Bosnia-Herzegovina, y que muy posiblemente va a ser miembro de la OTAN porque, digamos, su proceso ya casi que está finalizado, van a estar ahí. Entonces, en cierto modo, esa promesa de que la OTAN no se iba a expandir y sobre todo se va a expandir hacia la frontera rusa, pues, ¿cómo se sienten los rusos? ¿Cómo sienten que esa organización que se originó considerándolos como enemigo, ahora todos los países que comparten frontera hacen parte de eso? Y esto tiene que ver con un concepto de las relaciones internacionales que yo llamo, o que se llama, el dilema de seguridad. Y en cierto modo es que sienten que esos movimientos son amenazantes para Rusia. Y entonces, ¿yo qué debo hacer? ¿Debo dejar que mi enemigo se acerque a mi frontera? Pues esencialmente no. Porque esto me genera peligro. Y yo siento que todos esos movimientos son amenazantes. Y sobre todo, yo puedo confiar en que ellos me dicen que sí, la vamos a expandir, pero no lo vamos a atacar. ¿Yo puedo confiar en eso? Ese es el dilema de seguridad. Sí, ese dilema de que es mejor actuar ofensivamente en vez de darle la oportunidad a mi enemigo de que se acerque a mis fronteras. Y este hecho tiene 2 puntos marcados, que es el año 2008. Al final de la presidencia de George Bush, hijo, ya antes de que llegara Barack Obama, él hace una invitación a que fueran miembros de la OTAN a 2 países, que es Ucrania y Georgia. Y ahí vemos que Rusia dijo, qué pena, yo no voy a aceptar eso. Pero ni por el carajo voy a aceptar que Ucrania, primero, ya les explicaba un poco esa relación que tiene Ucrania con Rusia, y menos Georgia, que está allá abajito de Rusia, pues haga parte. No lo voy a aceptar porque es ya meterse casi que a mi rancho. Tenemos frontera directa y en cualquier momento ustedes pueden colocarme, no sé, misiles y demás para amenazar a Rusia. Él necesita, las potencias necesitan esos estados que hagan parte de ese colchón para su seguridad. En ese sentido, nosotros vimos que hubo una guerra en el año 2008 contra Georgia y Rusia, en cierto modo, evitó que todas esas charlas que iban a llevar a Georgia a ser parte de la OTAN se disiparan, e incluso llegó a controlar parte del sistema político georgiano en aquel entonces. Luego vemos qué ocurre con Ucrania en el año 2014. O sea, Rusia ya mostró que está dispuesta a actuar en el caso ucraniano, que está apoyando tropas, que incluso ha hecho, si bien no ha hecho unas operaciones militares, ha hecho ciberataques, ha tratado de influir en las elecciones ucranianas. Toda esa disposición que tiene Rusia es una línea roja. Y esto explica parte de lo que está ocurriendo ahora. Que Rusia dice, para mí es inaceptable para mi seguridad que Ucrania haga parte de la OTAN. Ese es en esencia lo que tenemos que ver.
Y las relaciones internacionales lo explican con este concepto del dilema de seguridad, con el concepto de las zonas de influencia. Y es, primero, es necesario para mi seguridad. Yo no voy a aceptar que mis enemigos estén armando y colocando socios, haciendo entrenamientos militares aquí con mi vecindario porque en cualquier momento me pueden atacar. Y por otro lado, qué pena, pero esta zona siempre ha sido mía y no se las voy a dejar. Es un poco lo que podemos decirlo de la manera más sencilla para explicar estos conceptos. Y esa es una línea roja para los rusos y es parte de lo que se centra en las negociaciones en este momento. De cómo puede la OTAN garantizarle a Rusia que ellos no van a ser miembros o no van a aumentar más a la OTAN. Y cómo Rusia puede saber que puede confiar en eso. ¿Qué garantías me ofrece? Y aquí hablamos de temas de negociación, de yo qué doy, tú qué das, cómo comprobamos, ¿sí? Parte y parte cómo se da. Y esto es un poco más complicado, porque si yo acepto las condiciones de mi enemigo, ¿sí? Pues mi enemigo me puede pedir más cosas. Esencialmente eso es parte de la diplomacia y la negociación. Si ustedes, por ejemplo, piensen que alguien le pone una condición para hacer algo y usted cede a esa condición, pues es posible que esa persona le pida más cosas. Entonces usted dice, hey, qué pena, ese no era el trato. Eso puede ser una parte muy interesante porque también tiene que decir, está bien, yo voy a ceder esta parte, pero ¿usted qué me ofrece? Y esto es un poco lo que en las negociaciones de Ginebra aún no encontramos ese punto. Entonces, bueno, visto eso, veamos que la situación en Ucrania se explica mucho desde esos conceptos de zonas de influencia, desde el concepto de dilema de seguridad, y tenemos que pensar que aquí hay unas relaciones muy disímiles entre Rusia y los diferentes actores que hacen parte de la OTAN y sobre todo la Unión Europea. Rusia tiene una carta muy importante a su favor y es que Rusia es el principal proveedor de energía y de gas para los países europeos y sobre todo con Alemania. Y Alemania sí ha tenido una política muy pragmática, donde incluso hay un proyecto muy controversial que son unos gasoductos que se llama Nord Stream, que es Nord Stream 1 y ahorita están construyendo Nord Stream 2. Y en cierto modo le da un poder a Rusia sobre todos los demás países europeos porque les provee el gas y la energía que ellos requieren. Y siempre va a tener, en cierto modo, esa posibilidad de presionar a la Unión Europea a su favor, amenazándolos con quitarle los suministros de gas o incluso subirle los precios. Esa es una tensión para los europeos porque, digamos, no pueden tener una postura muy dura con los rusos o tratan como de llevarlos y tal vez puede ser un punto de las negociaciones. Pero por otro lado encontramos una relación de Putin con Occidente y es Putin, ¿qué es lo que está haciendo? Está buscándose un conflicto con Occidente. ¿Eso cómo lo beneficia dentro de su política interna? Recordemos que Putin, como un presidente autoritario, también necesita proyectar a Rusia como una gran potencia que recuperó el espíritu ruso, que está defendiendo esas herencias de la grandeza rusa después de la que se acabó la Unión Soviética, pues Rusia pasó muy malas épocas, entró el capitalismo, hubo crisis económica, llegaron los McDonald's a Moscú. Bueno, ¿qué pasó con nosotros los rusos? Que Putin también está recuperando ese sentimiento nacional y en parte de su política y de su visión internacional de lo que debe ser Rusia como potencia en el mundo es, bueno, nosotros somos una potencia y tenemos que recuperar nuestro lugar. Rusia es una potencia que tiene muchos problemas, pero desde su gobierno, desde su autoritarismo, está siguiendo esas tradiciones. Está siguiendo que no van a aceptar que se le metan en el rancho puntualmente y principalmente es la razón. También internamente él tiene muchos desafíos y si ustedes recuerdan, un debate con ciertos candidatos opositores, con el envenenamiento de espías rusos, de espías que habían en Rusia, con el envío de espías rusos a otras zonas de Europa, es decir, la influencia rusa en las elecciones norteamericanas, es decir, hay una política rusa muy agresiva dentro del escenario internacional que está recuperando ese papel.
de Rusia como un país que hay que tener en cuenta en el escenario occidental, que cambió las cosas cuando se metió a apoyar al régimen de Bashar al-Assad en Siria, que está metido con sus contratistas rusos en diferentes conflictos de África. Es decir, Rusia tiene su lugar en el mundo y hay que tenerlo en cuenta, y tiene una relación muy tensa en Occidente, donde se le considera un líder autoritario y demás, donde incluso no tiene oposición, donde encarcela a los opositores. Eso es un poco ese escenario de también hacer la guerra implica acallar las críticas en el interior, de generar un sentimiento nacional, de un orgullo nacional, que puede ser algo importante. Por supuesto, y para ir cerrando, ¿él atacará? Difícilmente. Digamos, estas situaciones tensas pueden tener unas ganancias políticas, pero ir a la guerra tiene también sus costos. Y hacer operaciones militares donde un conflicto se alargue sustancialmente, es decir, todos sabemos que en la medida en que Rusia ataque, se va a desatar un conflicto donde usted no va a poder salir fácilmente, y entre menos salga fácil de esto, pues más costoso será para usted, no solo por las vidas, porque recordemos que los muertos, el llamado body count, es una preocupación. Nadie quiere ver que sus soldados, que los hijos de la patria lleguen en bolsas, que lleguen muertos, porque eso tiene un costo político. Nadie quiere eso. Y eso es un costo que tal vez ellos no estarían dispuestos a asumir, ninguna de las dos partes, y Rusia no estaría dispuesto a asumir, porque puede desatarle, por ejemplo, protestas en el interior, donde ya han habido como cierto descontento en contra de su gobierno, pero también los costos económicos de hacer la guerra. Sobre todo la presión internacional de préstamos, digamos que Occidente y Estados Unidos, como lo escuchamos, ha presionado muy fuerte las instituciones económicas que le prestan dinero a Rusia, las instituciones financieras. Entonces, asumir esos costos de una guerra para Rusia, pues, en cierto modo hará que lo piense dos veces. Pero la situación en este momento es supremamente tensa. Y esto va a ser parte importante porque para la población ucraniana que vive en esta zona de conflicto, ellos ven constantemente bombardeos, han tenido que generar todo un desplazamiento desde el año 2014. Si vuelve a haber una guerra, va a haber otra crisis migratoria que se suman a cosas que veíamos semanas anteriores de cómo los migrantes pasaban por Bielorrusia y Bielorrusia decía, sigan para Europa, sigan para Polonia, y allá les dejo ese problema. ¿Sí? De todos esos migrantes de Irak y de Siria que estaban atravesando por ese lado, y eso es una dificultad. Estamos en un periodo de post-pandemia, por decirlo así, casi que acercándonos a fines de la crisis, pero la economía aún no se recupera. Entonces hay una situación donde el problema es demasiado complejo, donde hay muchos elementos que están ahí, no se explica fácilmente, y eso dice, una guerra en este momento no cae bien. Pero cuando los fusiles están apuntándose uno contra otro, nadie sabe si incluso por error alguien llega a disparar. Y eso puede desatar una guerra. Y eso así ocurrió en otros conflictos que vimos, porque hechos tan irrelevantes, por ejemplo, como el asesinato de un archiduque que a nadie le importaba en Sarajevo, pues llevó al origen de la Primera Guerra Mundial. Entonces, esas son las problemáticas que ahorita nos encontramos, donde es un conflicto que nadie quiere, pero que todo el mundo se está armando. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y sugerencias en las redes sociales. Me encuentran como Difunde Podcast en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y si te gusta el podcast, pues te invito a recomendarlo, a compartir este episodio. Difunde Podcast está en todas las plataformas disponibles. Esto ha sido todo por hoy. Les habló Guillermo Espina y recuerda que si te gusta, difunde.